título de este mensaje es Adorando al Dios no conocido. Adorando al Dios no conocido. Bueno, yo creo que más de alguno puede sacar la conclusión de dónde sale este título. La palabra nos indica que en uno de sus viajes el apóstol Pablo llega a la ciudad de Atenas. Observa que la ciudad está profundamente sumida en la religión, está en la idolatría. Y dice la palabra que mientras él esperaba a Silas y a Timoteo, su espíritu se enardecía por la condición de esta ciudad. Y dice que en un lugar donde hay muchos altares, él se encuentra con una inscripción que le causa, lo deja algo inquieto. Y esa inscripción es justamente al Dios no conocido. Cuando Pablo lee esto, él logra comprender que en esa ciudad no era que había ausencia de religión, porque ellos eran muy religiosos, porque él mismo les dijo, veo que vosotros sois muy religiosos. Entonces, no era falta de religión o ausencia de religión, sino lo que faltaba en esa ciudad era poder conocer la verdad. Ellos estaban ignorantes en la verdad. ¿Y por qué? Porque la palabra declara que el interés de ellos siempre era poder oír y decir algo nuevo. Ese era el interés de los atenienses. Siempre querían escuchar y para poder decir algo nuevo. Pero no necesariamente eso nuevo era la verdad. No necesariamente era lo correcto. ¿Cierto? Y Pablo les declara, al que vosotros adoráis sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y aquí la pregunta que nace. Si Pablo le está diciendo que ellos adoran a un Dios que no conoce, y Pablo les dice que él viene a anunciar a ese Dios que ellos no conocen, ¿qué condición tenía Pablo con este Dios para él poder anunciarlo? Lo conocía, porque les declara de frente, ustedes no conocen a Dios, pero es al que yo les vengo a anunciar. Es como que le estaba diciendo al Dios que yo les voy a anunciar, se los voy a anunciar porque lo conozco. No es un Dios desconocido para mí. Si nosotros leemos esta historia, quizás podríamos pensar que este sermón quizás era solo para ellos en ese tiempo. ¿O usted cree que esto también podría ser para nosotros? ¿Usted cree que Dios nos podría entregar una buena enseñanza a través de este pasaje bíblico? ¿Qué dice? ¿Que sí, que no? ¿Amén? Amén. Sí, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios no solamente es eterna, sino que permanece para siempre y es una palabra viva. ¿Cierto? ¿Y por qué es tan importante que nosotros podamos comprender esta situación y podamos traerla al día de hoy? Porque se puede hablar de Dios, se puede cantar a Dios, incluso servir en una iglesia, y aún así estar adorando a un Dios no conocido. ¿Cree usted que esta situación pueda ser así? Amén. ¿Y por qué este Dios es el Dios que no necesita nada, pero sostiene todo? Amén. Acompáñame a Hechos 17:22. Voy a tratar de avanzar un poquito rápido, pero si voy muy rápido usted me dice, ¿ya? Porque había pensado al principio hacer este mensaje en dos partes, pero no creo que lo vamos a lograr en una. Pero si voy muy rápido me avisa, ¿ya? Hechos 17:22. No voy a tapar no voy a tapar ahí la palabra. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y la pregunta que yo le tengo que hacer inmediatamente es, ¿quieres conocerle más cada día? ¿Y por qué crees que quieres?
¿Por qué cree usted que quiere conocer a Dios cada día más? ¿A qué podríamos nosotros asociar el deseo de conocerle? ¿Que pone el querer y el hacer? Ujú. Vamos a seguir en el versículo 24, porque vamos a ver razones que deberían ser convicción en nosotros, por lo cual quisiéramos conocer a Dios. Versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y mira la siguiente pregunta. ¿Crees que es interesante conocer al Dios que hizo el mundo? Piénsalo. ¿Crees que es interesante conocer al Dios que hizo al mundo y todo lo que existe? Yo creo que es bastante interesante. O es, escucha bien esto, y no me tienen tomate, por favor. O es más interesante conocer al artista del momento. ¿Crees que es interesante conocer al Dios que hizo al mundo y todo lo que existe? ¿O es más interesante conocer al artista del momento? Mira, yo no vengo a condenar. Si quizás en tu humanidad hay algún artista que te guste, alguna música que quieras escuchar, tú sabes, tú conoces eh, cuál es, cuál es la línea, tú conoces. Yo no vengo a condenar eso, sino que la pregunta es, si a ti te gusta un artista y de repente piensas que puedes tener la oportunidad de conocerlo, eso no es algo que te vaya a llevar al infierno. Pero, ¿en ti es más interesante conocer al Dios que hizo el mundo? Porque si no es así, debiera ser. Por eso te digo que no te condeno si a ti te gusta un artista, si te gusta escuchar. Eso no hay problema. Pero aquí estamos midiendo nuestro interés o nuestra prioridad, dónde debiera estar. Amén. Mucho amén. Amén. Y usted me podrá decir, claro que quiero conocerlo, ¿cierto? Claro que quiero conocer a Dios. Si no, no estaría aquí. Usted me puede contestar eso, ¿cierto? Yo creo que se le pudo venir a la cabeza. Pero sabes que si tú estás aquí físicamente, no hay garantía de que le conozcas. ¿Por qué? Porque si estás físicamente acá y a lo mejor no le oyes, quizás no tomas el peso de cada palabra que él te habla, si no comprendes que te está hablando Dios aquí, el majestuoso, el todopoderoso, es porque no le conoces. Y dirás, pero ¿cómo no puedo conocerle aquí? Pero mira lo que dice el versículo. Dice que Él no habita en templos hechos por manos de hombre. Este lugar, ¿quién lo construyó? Sus pilares, ¿quién lo construyó? El hombre, ¿cierto? Tú te dirás, pero entonces, ¿por qué nos reunimos acá si Dios no habita acá? ¿Sabes por qué? Nos reunimos acá porque tú debes traer a Dios. Tú debes traerlo acá. ¿Por qué? Porque se supone que Él mora en tu corazón. ¿O no? Somos nosotros los que debemos traer a Dios acá. Porque Él mora en nosotros. Si mora, gobierna. ¿O no? Si gobierna, nos direcciona. Si nos direcciona, en nosotros hay paz, seguridad, confianza y una verdadera relación con Él
y no una religión vacía. Si tú llegas a este lugar y sientes que no sentiste a Dios, que no hubo una comunión con Dios, es porque tú en tu casa no te das ningún tiempo para comunicarte con Dios, para hablar con Él, para tener esa relación, porque no es el lugar tangible, no es el templo hecho por manos de hombres, es la relación que yo tengo con Él diaria, a cada momento, cómo yo me comunico con Él. Una persona me decía, pucha, por un trabajo no voy a poder asistir a la iglesia. Tengo pena, me decía. Me dice, pues no tengas pena. Porque si tú no llegas a la iglesia, no traes a Dios a la iglesia, donde tú estés, Dios está contigo. Es importante que no creas que solamente en este lugar tú tienes que relacionarte con Él. Porque Él no puede habitar. ¿Y sabe por qué no puede habitar en el templo hecho por mano de hombre? Porque aquí este espacio no lo puede contener a Él. Por su grandeza. Pero a Él le plació habitar en el corazón. A través de su espíritu. Lo que debemos tener claro es que nosotros dependemos completamente de Él. Isaías 46, 9, 10. Mire lo que dice. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Todo lo que Dios quiere hacer, Él lo hace. Porque es Dios. Su consejo, el consejo de Él, nosotros lo tenemos en su palabra. Y dice que su consejo permanecerá. Siempre su consejo va a ser el bueno. Va a ser el que necesitamos. Va a ser el que nos hace bien. Nosotros debemos entender que Dios no reacciona a las situaciones. Dios determina las situaciones. Todo está determinado ya por Él. Debemos comprender que toda la historia trata de Dios y no del hombre. Toda la historia que nosotros podamos vivir desde el principio hasta el final, toda esa historia trata de Dios y no de nosotros. Hechos 17, 26 dice, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él ha prefijado el orden de los tiempos. Él ya los tiene establecidos. Aunque nosotros debemos entender que fuimos creados para buscarle, para acercarnos a Él. Si usted lee este capítulo, dice también en una parte que Él no está lejos, Él es cercano. ¿Cree usted que hay peligro en adorar a Dios sin conocerle? Mira lo que dice el versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos pensar que Dios se puede asemejar a algo. Dios no podemos convertirlo en una estatua, no podemos convertirlo en una imagen, porque no hay nadie que se compare o se asemeje a Dios. Nada, nada. Cuando nosotros comprendemos eso, podemos lograr también entender la grandeza de Dios. O sea, es como que, a ver, busquemos con qué comparamos a Dios. No, es que no hay nada. No hay nada que se pueda asemejar, no hay nada que se pueda comparar. Dios es único. Amén. Hoy los ídolos no siempre son visibles. Pero no porque no sean visibles, quiere decir que no existan. ¿Cuáles pueden ser esos ídolos? Ideas incorrectas de Dios, emociones que reemplazan la verdad y una fe sin fundamento bíblico.
se puede estar cerca de lo religioso y lejos del Dios verdadero. Debemos entender que la majestad de Dios, yo que pienso un poquito en esa palabra, la majestad de Dios, es el fundamento de nuestra paz. Porque sin una visión correcta de Dios, todo lo demás puede ser distorsionado. Si no tenemos una visión correcta de Dios, todo lo demás puede ser distorsionado. Mira, no lo busques, pero anótalo. Daniel 4:35 dice, no hay quien detenga su mano. Salmo 115:3, todo lo que quiso ha hecho. Esto debería cambiar completamente nuestra perspectiva. Dios no pierde el control, Dios no improvisa, Dios no falla, Dios determina. ¿Amén? Si aún pensamos que el acto de la cruz fue el plan B de Dios o algo que tuvo que improvisar, le invito a que leamos parte del primer discurso de Pedro en Hechos capítulo 2. Vamos a leer el versículo 22 y 23. Hechos 2, 22, 23. Miren lo que dice. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A él, entregado por él, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Ve que eso estaba todo determinado por Dios? No fue algo que se le escapó de sus manos. Si algo se le escapa de sus manos, ya no es Dios. Y a Dios nada se le escapa de sus manos. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendiste y mataste por manos de inicuos crucificando. Es como que cuando Pedro le dijo esto, es como que ellos tienen que haber pensado en ese momento, entonces no fue a nosotros que se nos ocurrió crucificarlo, como pensábamos. Esto ya estaba determinado por Dios. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Que nada pasa sin que Dios lo sepa, y si pasa es porque Él lo permitió. Nosotros no deberíamos preguntarle a Dios, ¿por qué sucede esto? Porque si Él lo permitió, Él sabe por qué lo permitió. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios, ¿no? Él es Dios. Es bueno que empecemos nosotros a asimilar el verdadero concepto de qué significa Dios. Dios verdadero, Dios único, Dios creador, Dios majestuoso, Dios perfecto. Mira lo que dice Isaías 26:3. Este versículo es importante y lo hemos ya leído bastantes veces, yo creo. Y creo que también, espero que usted en su casa también lo lea de vez en cuando. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Amén? ¿Cuánto has confiado en Dios? Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿cierto? Pero hay algo importante que nosotros debemos entender. Esa paz no va a permanecer si nuestros pensamientos no perseveran. Porque aquí dice, ¿cierto? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, si nosotros queremos que la paz de Cristo permanezca en nosotros, no debemos dejar de perseverar en pensar en Dios. ¿Se acuerda de esa alabanza que dice, solo al pensar que hay un Dios, mi alma se regocija? ¿Cuántos se regocijan pensando en Dios? Dice, solo al pensar que existe un Dios. Nada de pensar en sus atributos, no, solo al pensar que realmente existe un Dios. La canción dice que el alma lo regocijo.
¿Por qué muchas veces pasan días y días que no hay regocijo en nuestra vida? No hay esa alegría, eso que nos estremece. ¿Será que no estamos pensando en Dios quizás en la semana? Y mira el versículo 4. Confiad en Jehová algunas veces. ¿Eso dice? Y dice, perpetuamente. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de tus días solamente, de los siglos. La gente nace, confía en Jehová perpetuamente, nace, muere, nace otras personas, mueren, nacen otras personas, mueren, nacen otras personas, mueren. Y la confianza de Jehová, podemos confiar en Él perpetuamente. Si nuestros pensamientos perseveran en Dios, podemos tener paz y podemos confiar en Él toda nuestra vida. Un Dios grande, escucha esto, un Dios grande debería producir una obediencia grande, ¿o no? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro nivel de obediencia revela el tamaño del Dios que hemos entendido. Si tu Dios es pequeño, tu entrega será parcial. Tu fe será débil, tu adoración será superficial. Si tu Dios es pequeño. Pero si conoces al Dios como Él es, tu Dios será grande, tu entrega permanente y tu fe fuerte. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es así. Él es grande, permanece para siempre y es fuerte. Isaías 46:9. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Lo que decíamos adelante. Escucha esto. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Te digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Te das cuenta? Dios anuncia lo que va a venir o lo viene anunciando desde el principio. Su consejo permanecerá y hará todo lo que Él quiera. Cuando nosotros entendemos este versículo, podemos ver que obedecer es confiar. Yo le obedezco porque confío en Él. Y el rendirse es descansar en Él. Lo que debemos tener claro es que nosotros no obedecemos a Dios para ayudarlo en el propósito que Él tiene o que dejó establecida a la iglesia. Nosotros no obedecemos para ayudar a Dios. Lo obedecemos porque Él ya está en control absoluto. Dios está en control absoluto. Y nuestra obediencia confirma esta gran verdad. El peligro de reducir a Dios a un Dios pequeño es un Dios creado por el hombre. Pero el Dios verdadero se declara, o Job declara, en Job 42:2, dice, ningún propósito tuyo puede ser frustrado. ¿Cuántos propósitos del Señor pueden ser frustrados? Ninguno. Si vivimos con la confianza de que estamos siendo parte del propósito de Dios, viviremos en paz. ¿Cuántos tienen esa confianza? Yo creo que piensen y
si tú tienes la confianza de que está siendo parte del gran propósito de Dios. ¿Hay paz en su vida? ¿Hay tranquilidad? Cuando reducimos a Dios, reducimos su santidad. Reducimos la obediencia, reducimos la adoración. Un Dios grande merece ser grandemente adorado. Un Dios grande merece ser grandemente obedecido. Debemos entender que nosotros no somos el centro de esta historia. Somos participantes de su historia. Segunda de Pedro 1:4 dice que somos participantes de la naturaleza divina. ¿Se da cuenta que a Él le plació hacernos participantes de sus planes, de lo que Él ha establecido? Nuestro fin no es que Él participe en nuestros planes, sino que nosotros participemos de su gloriosa y gran historia. 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Esto es lo que define nuestra identidad. Dios es el autor, Dios es el centro y Dios es el fin. Amén. Nosotros todos somos participantes por gracias y instrumentos en sus manos. ¿Cuántos son instrumentos en sus manos? No fuimos creados para que Dios participe en nuestra historia, sino que para que nosotros participáramos en la de Él. Si usted piensa, Abraham, Moisés, José, ¿cierto? ¿Por qué las historias de ellos están registradas en la Biblia? ¿Por qué están registradas las historias de ellos? ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban haciendo, a través de sus vidas, de esas historias, ellos estaban contando la historia de Dios. ¿Ven? Cada uno de ellos estaba contando o siendo partícipe de la historia que Dios quería dejar establecida para que pudiera llegar un día a nosotros. Nosotros a través de Moisés, el fin de Moisés no es que nosotros conozcamos la historia de Moisés, sino que conozcamos la historia de Dios. Cómo Dios usó a Moisés. La historia de José no se trata de que conozcamos qué le pasó a José, sino que de cómo Dios usó a José. Por eso que nosotros debemos buscar participar en esta historia. Jesús dejó un mandato que predicáramos el Evangelio. ¿Me gustaría aparecer en la historia de Dios? Que un día se contara, no sé, Pamela fue a las naciones, ¿cierto? Y predicó el Evangelio. Se convirtieron 3.000. Participantes de su historia. Cada uno, a Dios le ha placido que cada uno de nosotros podamos ser participantes de esta maravillosa historia. Pero debemos entender que no se trata de nosotros, se trata de Él. Amén. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El llamado al arrepentimiento verdadero es salir de la ignorancia. Porque aquí dice que Él pasó por alto los tiempos de ignorancia, pero que ahora manda que todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cómo el hombre se arrepiente? Dejando de ignorar a Dios, dejando de que Dios sea un desconocido para ellos. Y para eso hay que salir de la ignorancia. Eso va a llevar al arrepentimiento. Ahora, nosotros sabemos que ya no estamos en los tiempos de la ignorancia.
El que está en la ignorancia hoy en día es solo porque quiere. Porque los tiempos de la ignorancia ya pasaron ya. La palabra dice. El que aún se mantiene en ignorancia es porque quiere. La pregunta es, ¿cómo sería la voluntad de Dios que nosotros permaneciéramos en la ignorancia cuando Él mismo nos dice y nos dijo en el mensaje pasado que la vida eterna tenía que ver con conocerle? ¿Cómo Él va a querer que nosotros estemos en la ignorancia si Él declara que la vida eterna es conocerle a Él? Conocer a Jesucristo, al cual ha enviado. También el deseo de Dios es que ninguno se pierda. ¿Cómo podríamos pensar que es bueno mantenernos ignorantes? En la Biblia en la Biblia hay un pasaje que habla de los requisitos de un obispo. No sé si usted lo ha leído. No recuerdo dónde está. Pero sí me acuerdo que una parte dice que no debe ser un neófito. ¿La ha leído usted? Un neófito. Pero eso no quiere decir que solamente los que van a ser obispos tienen que dejar eso. Porque miren lo que significa neófito. Es una persona nueva en una materia, caracterizada por su falta de experiencia. Se refiere a un principiante, aprendiz o recién convertido. La pregunta es, ¿usted es un principiante? Sí, puede que algunos sí, pero en la mayoría de los que están acá, ¿son principiantes? ¿Falta de experiencia? ¿Son recién convertidos? Eso es lo que significa neófito, o a lo que se refiere. Entonces, si usted no es un principiante, no es un aprendiz, no es un recién convertido, no necesariamente tiene que desear ser un obispo, sino que usted ya debería salir de esa condición. No debería dejar de ser un neófito, un principiante. Dice, sinónimos comunes: novato, aprendiz, inexperto. No basta con creer en algo y ser religioso, tener emoción espiritual. Dios demanda arrepentimiento. Ese arrepentimiento viene cuando le conocemos. La historia comienza en Dios. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio, ¿quién? Dios creó los cielos y la tierra. La historia comienza en Dios. La historia es sostenida por Dios. Y la historia la termina Dios. No termina con Dios porque Él es eterno. La historia puede terminar. Efesios 1:11 dice, haced todas las cosas conforme a su voluntad. ¿Cuántas cosas hay que hacer conforme a su voluntad? Todas. Dios es el centro de todo. El mayor error del ser humano es vivir como si fuera Él el centro. Ese es el mayor error que podemos cometer, hermano. Vivir como que nosotros somos el centro. La verdad eterna es, todo es de Dios, todo es por Dios y todo es para Dios. ¿Cuál es la verdad eterna? Todo es de Dios, todo es por Dios y todo es para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hoy la pregunta no es si crees en Dios. La pregunta es, ¿conoces al Dios verdadero? ¿O has creado uno a tu medida? No creo que sea necesario entrar en detalles qué es lo que es crear un Dios a la medida. Yo creo que ya la palabra ha sido clara. Por eso que la pregunta es, ¿conoces al Dios verdadero o has creado uno a tu medida? ¿Tienes una mente renovada por el conocimiento de Dios? ¿O tienes una mente como los griegos y adoras a un Dios no conocido aún? Porque un Dios pequeño, escucha bien, un Dios pequeño no transforma. Un Dios reducido no salva. Un Dios imaginado no gobierna. Pero el Dios verdadero reina, gobierna
cumple todo lo que ha determinado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esto yo creo que es en lo que nosotros podemos y debemos descansar. Escucha bien esto. Dios no ha perdido el control. Dios no lo perderá. Y nunca tuvo que recuperarlo. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Y dice que Él hará todo lo que se propuso. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Conocer todo lo que Él ha propuesto hacer en su perfección. Quiero terminar con el versículo 33 de Romanos 11. Mira lo que dice. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El apóstol tenía esa comunicación con Dios, ese tiempo con Dios. Mira lo que él declaraba. Cómo se gozaba en tener este privilegio de comunicarse con el único Dios grande y verdadero. La pregunta es, ¿quieres enfocar tu vida de una forma correcta? Y me iba a tapar el oído porque pensé que me iban a dejar sordo. ¿Quieres enfocar tu vida de una forma correcta? Amén. Enfócate con todas tus fuerzas en conocer la majestad de Dios, para que nuestra respuesta a Él sea grande, fuerte y permanente. Amén. Y así dejemos de adorar al Dios no conocido si en algún momento estamos cometiendo ese error. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra? Es importante que nosotros podamos conocer la grandeza de nuestro Creador. Que el Señor les bendiga.